Oh, a mí se me ha ido la cámara. Te estamos viendo, Dolores. Ah, sí, pues yo no me... es que igual... Perfectamente. Vale, gracias. Digo, es que igual yo no veo aquí, te veo solo No, a ti. te vemos y te oímos. Gracias. Loli, respirando, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, bienvenidos. Gracias a todos los que se fueron conectando. Para dar inicio a la actividad, le voy a dar la palabra a Ivonne Colomer, directora ejecutiva de Fundación Triptolemos, para iniciar con unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, gracias Juliana, y buenas tardes desde Barcelona, España, o buenos días para algunos de ustedes, pues tenemos una conexión con diferentes países. Muchas gracias por compartir con nosotros esta jornada, Alimentación en la era de la información, mitos, ciencias y cómo tomar decisiones informadas, organizada por la Alianza Latinoamericana de Asociaciones de la Industria de Alimentación y Bebidas, ALAYAB, y por Fundación Triptolemos. Y muchas gracias a nuestros ponentes y a todos los asistentes. Este tema que hemos elegido hoy es un tema de una gran actualidad y que genera mucho interés. Yo pues, soy Ivonne Colomer, directora ejecutiva de Fundación Triptolemos, y Fundación Triptolemos, brevemente, es una institución privada, independiente, con una proyección internacional y cuenta entre sus miembros con 26 universidades, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC,
con empresas, asociaciones interprofesionales y asociaciones de consumidores y bancos de alimentos, entre otros. Y desde ya sus casi 25 años de experiencia, desarrolla su actividad en torno a la dinamización de los sistemas alimentarios y de su optimización desde un enfoque de sistema alimentario y un enfoque holístico, teniendo muy presente que todos tenemos o todos tendríamos que poder comer de una manera suficiente, una manera saludable, sostenible y a precios asequibles, y a poder ser respetando las creencias, las costumbres, las culturas, las religiones, los entornos geográficos. El sistema alimentario, pues decimos que es muy complejo. Intervienen multitud de factores y hay varios hechos que lo convierten en único. Y como les decía, pues todos tenemos que comer varias veces al día, pues alimentarse es una necesidad básica, lo cual convierte al sistema alimentario en estratégico, aparte de su importancia y su potencial económico y social. Fundación Triptólemos, con estas premisas, está siempre abierta a cualquier colaboración que comparta sus objetivos. También contamos con una cátedra UNESCO sobre ciencia e innovación para un desarrollo sostenible, producción global de alimentos y seguridad alimentaria. Y este foro pretende ofrecer la oportunidad de analizar por qué la alimentación se ha vuelto un tema tan viral o qué papel juega la ciencia en todo ello. Y bueno, pues nos tendremos que referir a términos como seguridad alimentaria, redes, confianza, y todo ello en un entorno donde la información contrastada o no contrastada, simplemente, sobre estos temas relacionados con la alimentación, pues proliferan en las redes y además circulan a una gran velocidad. Tenemos con nosotros a un representante de la ciencia, Dolores del Castillo, y a un representante de importantes asociaciones de consumidores, todos ellos miembros de Fundación Triptólemos. Y ellos pues, nos ayudarán, de la mano de Juliana, pues, a dilucidar este reto que nos hemos hoy puesto sobre la mesa en torno pues, a estos mitos y esta información o esta desinformación y a cómo tomamos decisiones informadas. Gracias. Muchas gracias, Ivonne, y bienvenidos nuevamente a todos. En nombre de ALAIAB, que somos la Alianza Latinoamericana de la Industria de Alimentos y Bebidas, estamos muy contentos de recibirlos el día de hoy. Para quienes no nos conocen, ALAIAB es el órgano de representación regional de la industria de alimentos y bebidas de América Latina y el Caribe. Yo soy la directora de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad y tengo el privilegio de moderar el bloque que nos propusimos para el día de hoy en conjunto con Fundación Triptólemos. Creo que Ivonne fue clara en que la desinformación ya no es un riesgo emergente, sino es una amenaza consolidada que se consolida cada vez más aún en un entorno digital muy cambiante. Y acá me parece importante traer datos duros, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación. Cerca del 30% de las noticias en Internet vinculadas a la alimentación son falsas. Y lo más grave es la velocidad que esa desinformación tiene. Estas narrativas, para que tengan el dato, circulan 7 veces más rápido que las noticias reales. Y esta velocidad de la difusión hoy se amplificada muchas veces también por la inteligencia artificial, que facilita también la producción de contenidos sintéticos, que elevan también la dificultad de poder dilucidar si esa información es verdadera o es falsa. Por eso todo esto nos lleva a dos preguntas fundamentales, ¿no? ¿Por qué damos por cierto, como consumidores, tantos mensajes alimentarios sin evidencia detrás? Y también, si esta confianza ha erosionado, ¿cómo construimos la credibilidad en la era de la desinformación? Para desgranar este debate y entender las claves de la desinformación y cómo podemos tomar mejores decisiones como consumidores, tengo el gusto de presentar a Fernando Moner, actualmente es presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios.
Con una trayectoria de décadas, ha sido presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios y miembro del Consejo de Dirección de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Y a Dolores Castillo, que es licenciada en Bioquímica y doctora en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España y directora del Grupo de Biociencia Alimentaria en el CIAL. Así que bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Me gustaría iniciar primero con Fernando, con vos desde tu experiencia. ¿Por qué la alimentación hoy en día se ha vuelto un tema tan viral y emocional en las redes que quizás hace 20 años no sucedía? Sí, pues muchísimas gracias, Juliana. Muchas gracias por la invitación para poder estar aquí aportando pues la experiencia de estos 38 años intentando defender los derechos de los consumidores y usuarios. Y lo hago no solamente como presidente de una organización que tiene 48 años de historia, sino también en nombre de organizaciones compañeras como son UNAE, como es FUCI, como es UCAUCE, que entre las cuatro conformamos un grupo que desde hace 11 años está profundizando mucho en el tema de la alimentación en relación con los hábitos de compra y consumo de los consumidores a través de una mesa de participación que creamos, la MEPAC, que ahora yo posteriormente os pondré la página web para que veáis los trabajos que venimos haciendo en el chat. La pregunta es fácil de responder. Primero emocional porque al final estamos hablando de alimentos, estamos hablando de gastronomía, estamos hablando de la excusa para socializar entre las personas a través de una comida, a través de una cena y sobre todo porque al final es una de las cosas que nos une a los ciudadanos. Todos consumimos, todos comemos, todos almorzamos, cenamos y muchas veces una similitud en cuanto a los productos que conforman nuestra cesta de la compra o nuestra dieta. Pero además es que nosotros, de este grupo que decía de la mesa de participación, llevamos 11 años intentando introducir un mensaje en la cabeza de los consumidores. Y ese mensaje es que alimentarse es mucho más que ingerir productos. Alimentarse es generar salud o generar enfermedad. Alimentarse es sociabilizar, lo que decíamos anteriormente. Alimentarse es disfrutar desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista de los sabores que nos aportan los diferentes productos de la tierra, del mar, que nos dan las empresas productoras de alimentos. Por lo tanto, hemos llegado a convencer al consumidor de que la preocupación del alimento tiene que ir mucho más allá de simplemente comprar e ingerir. Por lo tanto, es emocional por toda esa circunstancia y es viral porque afecta absolutamente a todos. Ayer nos levantábamos en España con la preocupación de todo lo que conlleva la afectación de la gripe aviar en España. En España, desde ayer, todas las granjas con aves están siendo obligatoriamente confinadas en lugares cerrados para evitar la propagación de la gripe aviar. Y esto es un fenómeno que a los consumidores nos ha abierto los ojos porque obviamente todos consumimos carne de pollo, todos consumimos huevos y ya no es una afectación en materia de salud pública o en materia de seguridad alimentaria, que obviamente ahí podemos estar tranquilos, sino sobre todo por la afectación que tiene en materia de precios, porque es un alimento que está en todos los hogares y se está incrementando los precios aproximadamente entre un 30 a un 60% en los últimos meses. Con lo cual, es viral porque nos afecta a todos. No hay hogar al que no le afecte. Entonces, en el momento que llega una noticia relacionada con alimentos, con alimentación, se convierte viral porque todos ponemos los oídos, ponemos los 5 sentidos en escuchar qué está pasando con ese producto que yo cuando llegue a casa lo voy a ingerir, que lo va a ingerir mis hijos, que lo va a ingerir mi entorno. Y por lo tanto, las asociaciones de consumidores sí que hemos conseguido que la preocupación del ciudadano en saber lo que alimenta y que el alimento sea más simplemente que un producto que compra y que consume, pero por otro lado, tenemos que formarle e informarle de cómo debe responder ante esa situación viral cuando estamos hablando de otra cosa que no es información, de otra cosa que puede ser desinformación, que pueden ser fake news, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la viralidad y la emocionalidad que puede generar todo lo relacionado con la alimentación desde mi punto de vista, esa clara explicación.
Muchas gracias, Fernando. Sí, es evidente que esta emoción muchas veces domina el relato que pueda generarse y para eso me gustaría ir con Dolores, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para generar esa confianza en el consumidor? Muchas veces también la desinformación se genera porque quizás como consumidores no tenemos tan en claros cuáles son los procesos detrás de un alimento o bebida. Entonces, lo primero que leemos no tenemos esa capacidad crítica para diferenciar si eso puede ser cierto o no. Desde tu perspectiva como tecnóloga en alimentos, ¿podrías explicarnos, ¿no? de forma sencilla qué es lo que garantiza que esos alimentos y bebidas que llegan a nuestras manos son seguros? Buenas tardes, Juliana. Muchas gracias por esta iniciativa. Vamos a intentar ser breves y poner esto, como bien dices, en palabras sencillas. Yo creo que no es un misterio para nadie que un alimento, este que recibimos en casa, pasa por varias etapas, ¿no? Incluso el que elaboramos en casa, desde su origen hasta que llega a las manos del consumidor. Primero hay una recepción, ¿no? Y hay un control de la materia prima. Incluso esa materia prima muchas veces pues tiene impurezas que necesita ser limpiada y luego viene un proceso que se conoce más ya a nivel industrial o puede ser también de gastronómico, que lleva procesos que se conocen como de conservación, de transformación o de elaboración. Luego tenemos el envasado, el almacenamiento y la distribución. Y decir que en todos estos procesos hay investigaciones, hay organizaciones independientes y que siempre los organismos reguladores trabajan con ellos. Por ejemplo, los procesos de conservación quizás están más dirigidos a esos alimentos más perecederos y quizás son los que más conocemos, que son los que llevan temperaturas diferentes. Y estos tienen como objetivo pues, mantener la inocuidad del alimento, o sea, que el alimento valga para lo que tiene que valer, que es para nutrir. Y además garantiza que los procesos garantizan que los alimentos sean seguros. Quiere decir, estamos a expensas de muchísimas crisis ahora de diferentes naturalezas que hacen que muchas veces los alimentos no estén a mano y esos que están procesados pues hacen que se garantice la seguridad de esa alimentación en todo momento. Es decir, que no represente riesgos para la salud, que estén al alcance de todo en las condiciones que comentaba Ivonne al principio y que aporten los nutrientes esperados respetando la calidad. Si hablamos sobre todo de inocuidad, que es lo que más nos atañe, ¿no? Inicialmente, pues podemos mencionar, por ejemplo, los sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control, que seguro por la audiencia que hay aquí muchos los conocen, que por sus siglas en inglés, sus siglas son APPCC, y están diseñados estos exclusivamente para asegurar la inocuidad del alimento. Quiere decir que identifican tanto riesgos microbiológicos como químicos y físicos que podrían causar enfermedades transmitidas por alimentos, que estas parece que no, pero son una fuente importante de pérdidas económicas y causan un problema importante de salud pública. Quiere decir que estas no se controlan si no se tienen estos sistemas. Y para llegar a estos sistemas, atrás hay una investigación que está soportada para establecer los métodos para saber esta trazabilidad. Por otra parte, existe también una regulación, esta regulación estricta basada en esa ciencia que ha puesto a punto cuáles pudiesen ser estos tóxicos o estos contaminantes durante todo el proceso y qué métodos utilizar para que sean sensibles y eficaces, pues ahí te podemos mencionar, por ejemplo, a nivel de España, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que trabaja, como bien decía antes Ivonne, de la mano de organizaciones públicas como pudiesen ser el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde en nuestro ámbito solo hay hasta 9 institutos dedicados a la alimentación, pero también hay otros institutos nacionales como el INIA, también a nivel europeo, o sea, estoy hablando de la escala más del lado de acá del Atlántico, tenemos a la EFSA y por supuesto también tenemos otras organizaciones como son la Organización Mundial de la Salud, la FAO o ya organizaciones como la FDA, que todas estas tienen comités científicos que respaldan las actividades que ellos hacen. Bueno, mi predecesor antes estaba en la ESAN, puede hablar un poquito más de cómo se interaccionan y cómo hay comités científicos en todas estas. Respecto también a las alegaciones nutricionales y de salud, porque no nos podemos olvidar de ellas. Primero hemos hablado de lo que es la inocuidad alimentaria, que es muy importante, pero ya tenemos evidencia científica suficiente de que los alimentos, la malnutrición puede ser por defecto o por exceso y que en este exceso pues también tenemos que tener cuidado. Entonces, tampoco se pueden poner y está respaldado científicamente las alegaciones tanto nutricionales como de salud que se ponen en los etiquetados de los alimentos. Estas también tienen
una connotación científica importante y se trabaja en colaboración tanto las reguladoras como con la comunidad científica para establecer evidencias científicas sólidas. Siempre existen una serie de dosieres que establecen las organizaciones reguladoras y esos dosieres las industrias por su estructura normalmente, aunque tengan investigación y desarrollo, necesitan de los centros de investigación para completar toda la investigación que se necesita, que va desde la caracterización hasta el estudio de intervención nutricional. Quiere decir que la autorización también, por ejemplo, de nuevos alimentos en esta ara y este reto que tenemos de la seguridad nutricional por el cambio climático, etcétera, muchas veces dejamos de tener alimentos que necesitamos y que aportan nutrientes. Y aquí, en este concepto de nuevos alimentos que tenemos en Europa y que también puede haber en otros sitios, también se requiere hacer una cantidad de estudios científicos suficientes inicialmente para demostrar que estos alimentos son inocuos, que son nutritivos y que realmente tienen beneficios para la sociedad. Aquí, sin investigación, no puede haber nada, porque este marco es el que establece, el marco científico es el que establece el marco regulatorio y el de control. Y esta interacción entre la ciencia y el marco regulatorio son lo que crean realmente una confianza pública en la inocuidad, en la nutrición y la posibilidad que tenemos real de lograr una seguridad alimentaria a nivel global basándonos en los procesos que conocemos y los que estamos desarrollando. Sin ciencia me parece que no hay regulación y yo creo que tenemos que transmitir esa confianza al consumidor, como decía antes en mi predecesor, mi compañero, que estamos respaldados por la ciencia, que no se pone nada en el mercado sin que haya tenido intervención de la ciencia, asesoramiento de la ciencia para tomar esa regulación. Muchas gracias, Dolores. Súper claro el proceso de cómo un alimento y bebida es seguro. Mencionabas algunas de las autoridades de referencia a nivel internacional. Yo sumo también en esa línea el Codex Alimentarius, ¿no? Que es el máximo órgano rector para nosotros, que emite recomendaciones, ¿no? En materia de normas alimentarias. Y algo también que me parece importante de tu reflexión, todos los productos, todos los alimentos y bebidas que se ponen en el mercado están previamente autorizados por autoridades sanitarias. No es que el productor pone un producto y lo comercializa porque sí. Es sumamente estricto las condiciones de inocuidad, de seguridad que se tienen que cumplir para que ese producto pueda comercializarse y no generar ningún tipo de riesgo al consumidor. Ahora, volviendo, Fernando, a la experiencia desde el consumidor, me gustaría si podemos profundizar un poco más en esa infodemia, que ese exceso de información que muchas veces nos hace complicar, ¿no? Qué es cierto y qué no. Y sobre todo, para vos, desde tu perspectiva, desde tu trayectoria, ¿qué 3 preguntas deberíamos hacernos como consumidor antes de creer o compartir la primera noticia alarmante del primer título que nos salga en TikTok, por ejemplo, sobre alimentación? Sí, bueno, primero, si me permite, simplemente por lo que comentaba antes Dolores, la percepción de los consumidores es de total, de que lo que encontramos en los estantes de los establecimientos tiene una total seguridad. Es decir, sí que les hemos convencido de que hay medidas, hay controles y que esos controles son más exhaustivos. Yo siempre estoy diciendo que en el ámbito, por ejemplo, que más conozco, que es el de la Unión Europea, tenemos una normativa tan prolija en materia de alimentación que es complicadísimo el que haya problemas, que puede haber accidentes, pero problemas de origen y sobre todo tenemos unas alertas alimentarias también, no solamente en productos alimenticios, sino también en otra tipología de productos que de alguna manera, pues bueno, la percepción es de control y de seguridad en el siglo XXI. En cuanto al tema de la infodemia, bueno, la infodemia, todos sabemos que al final es 2 palabras unidas, el de información y el de relacionado con una epidemia, con una pandemia. La infodemia, pues es el exceso de información. Ahora bien, a mí no me preocupa tanto el exceso de información como el exceso de desinformación y el exceso de fake news. Eso sí es lo que más me preocupa, sobre todo cuando estamos hablando de alimentación, o estamos hablando de dietas, o estamos hablando de propiedades de los productos. Además, en ciertas ocasiones esta información, o mejor dicho, la desinformación, viene avalada por famosos, influencers, personajes que tienen mucha difusión principalmente en redes sociales
y que tienen bajos conocimientos en ciertas materias relacionadas con la nutrición o con la alimentación. Sin embargo, su opinión pues genera cambio de hábito de consumo en sus miles o cientos de miles de seguidores. Yo antes te decía que nosotros tenemos una mesa de participación de asociaciones de consumidores y uno de los trabajos que hacemos más importante es una encuesta de hábitos de compra y de consumo, cuyo informe podréis ver en la página web que os he puesto en el chat. Y este año es el 10º año que hacemos esa encuesta, a cerca de 4.000 familias. Y hay varias preguntas relacionadas con esto de la desinformación o las fake news. Y por un lado hay conclusiones positivas y por otro lado hay conclusiones negativas. La conclusión negativa es que todavía hay un porcentaje de la población, pues que en algunos casos supera el 30 al 40%, que se deja influenciar por la información, mejor dicho, por la desinformación o por las fake news. Es decir, que no contrasta informaciones y que simplemente hay un influencer que dice blanco y él blanco, ¿eh? De hecho, el otro día, hablando con Ivonne y Dorel, les comenté una experiencia que me pasó con una amiga. Esta amiga es catedrática de nutrición y bromatología y además tuvo un cargo muy importante en el comité científico de la ASAN, fue la presidenta de la ASAN. Y recuerdo que ella estaba hablando con una alumna suya de un máster de seguridad alimentaria de la Complutense y, y la alumna le estaba diciendo a ella que eso no era así lo que estaba explicando. Y claro, la catedrática de bromatología y nutrición, presidenta de la le decía, ¿y por qué no? Dice, porque hay una influencer a la que yo sigo que fundamenta lo contrario. Ostras, yo me quedo perplejo. ¿Cómo es posible que una alumna de un máster, es decir, que ya tiene una vida o una formación y unas capacidades, ponga en entredicho lo que está diciendo una persona con 40 años de experiencia, con todo un bagaje y tal cual, porque un influencer que no sabemos que, bueno, a lo mejor es licenciada en Derecho o es licenciada en Economía, pero dudo que tenga una licenciatura o una diplomatura y tal en unos conocimientos tan profundos en esta materia. Por lo tanto, cuando nosotros les preguntamos eso en la encuesta, que haya todavía un 40 y pico %, es preocupante. Pero si vemos la tendencia, y en los informes se ve la tendencia de los últimos 6-7 años, ostras, a lo mejor ha bajado cerca de 20 puntos. Es decir, estamos consiguiendo que los consumidores aprendan la lección de, oye, cuidado, que toda la información que llega, lo que tú comentabas, Julián, al principio, de ese número de fake news, de la velocidad que adquieren, obviamente una mala noticia va a una velocidad de vértigo, una buena noticia parece que se queda parada en la pantalla. Entonces, esa es la parte buena, es decir, que estamos bajando los datos malos de esa encuesta en cuanto a que cambien cualquier persona sus hábitos simplemente por una información que le llega a través de redes sociales. ¿Qué debería hacer las personas consumidoras? Bueno, yo creo que principalmente 3 cosas. La primera es siempre intentar cerciorarse del origen de esa información. Del origen, tanto de quien lo dice, sino también de la página web de la que viene, del dominio que viene o de la URL de la que viene, para intentar verificar un poco ese. Yo he recibido, claro, nosotros estamos un poco muy atentos a todo esto y hemos visto pues información de ventajas o propiedades de ciertos productos que curan cáncer y abajo pone la firma de una persona como gerente de la Universidad de Massachusetts, de no sé qué, no sé cuántos, el doctor Jin Pong. Y obviamente el doctor Jin Pong no sé si existirá, pero desde luego no ha firmado ese documento porque esas propiedades obviamente la ciencia no las ha probado. Entonces, primero saber de manera clara un poco cuál es el origen o la URL del producto. Segundo, es importantísimo porque nos llega una información a través de redes sociales y no nos fijamos que la fecha de publicación es de hace 12 años. Y a lo mejor esa información ha quedado completamente obsoleta. Es decir, las investigaciones posteriores a lo mejor le han dado la vuelta a lo que se sabía con las medidas o con las maquinaria, con las posibilidades que tienen los laboratorios, las investigaciones de hace 10 o de hace 20 años. Y eso ha ocurrido
en los últimos 50 años en más de una ocasión. Por lo tanto, es importante la fecha porque en la ciencia va muy deprisa y lo que hace 20 años era blanco, pues hoy no sabemos si sigue siendo blanco o no. Y tercero, y esto ya es un concepto de ética personal. Es decir, a mí me llega una información y por mucho que me diga que se ha muerto el torero más famoso de España, yo tengo que contrastar esa información. Es decir, yo no puedo ser el que le da esa velocidad a esta fake news. Por mucho que quiera ser el cuñado más divertido del mundo y pasárselo a toda mi familia, a todo mi entorno. Es decir, no, es que quiero ser el primero en pasar esta información de que se ha muerto fulanito que está más vivo que yo. Entonces, tenemos que pensar muy bien en que no se trata de apretar el botón del teléfono y pasar un mensaje. No, lo que estamos haciendo es dándole más credibilidad y fuerza a algo que es una información errónea, falsa, pero no de que ha muerto Manolete, sino incluso de propiedad de un alimento. Porque claro, el fin de semana pasado estuvimos en familia y mi cuñada decía que esta propiedad tal, y mira, como es una información que además, como esta información está fake news, está, digamos, en mi camino ideológico o está en lo que yo he defendido, aunque no esté corroborado por la ciencia, entonces lo paso más deprisa. Entonces tenemos que tener un nivel de ética personal importante para no ser los transmisores o amplificadores de cualquier tipo de información o fake news. Por lo tanto, yo creo que siguiendo esas premisas, no vamos a acabar con las fake news, porque es imposible, es que hay robots dedicados a eso, a generarlas, pero sí que podemos minimizar el impacto que tiene en la población. Muchas gracias, Fernando. Súper claro tus consejos. Y ahí en estas recomendaciones, ¿no? Que ibas un poco más a la fuente, ¿no? En esto de consultar la fuente. Dolores, me gustaría ir con vos para entender qué fuentes o tipos de fuentes son universalmente recomendables desde el punto de la evidencia científica para nosotros como consumidores consultar. Y hablamos mucho también de esto del consenso científico, ¿no? Que esto está aprobado porque tiene el consenso científico de expertos del Codex Alimentarius. También, ¿qué significa eso, ¿no? En la búsqueda de información. Bueno, gracias, Juliana. Yo creo que esta pregunta está muy relacionada con la que acaba de responder Fernando. Me lo ha puesto muy fácil porque hay muchas cosas que ha puesto y agradecerte que también has matizado lo de la unidad esta que tiene la Organización Mundial de la Salud y la FAO a través del Codex Alimentario, que evidentemente es una referencia importante. Entonces, yo empezaría hablando de consenso, ¿no? ¿Y qué cosa es consenso? Creo que igual desde el punto de vista semántico y ya desde el punto de vista de cómo aplicamos consenso de manera general, lo podemos extrapolar a esto que es la ciencia, ¿no? Entonces, el consenso científico no es más que la posición mayoritaria entre expertos que están evaluando críticamente numerosos estudios independientes con evidencias reproducibles. Y esto es otra cosa importante, porque hace pocos días, pues, por ejemplo, estuvieron también hablando de estudios que si dicen ahora que si la melatonina tal cosa o así, ¿no? Historias de estas que se cuentan, que igual hay que mirar las limitaciones que tienen los estudios y como bien ha señalado Fernando, no puedo estar más de acuerdo, todas las verdades son verdades relativas porque dependen de la evolución del conocimiento y dependen de las herramientas que tenemos, tanto humanas como materiales, para alcanzar ese conocimiento. Por tanto, no es que hayamos mentido, no es que la ciencia mienta, es que la ciencia tiene, como todo en la vida, unas limitaciones que se van alcanzando poco a poco. Por tanto, esto quiere decir que esto, el consenso, entendido de esta manera, como hemos comentado, refleja el conocimiento más robusto y actualizado en ese momento en el que se dice. No nos vale, como bien ha comentado, un estudio del 2012, ni siquiera muchas veces el del 2020, sobre todo con todos los problemas que hemos tenido por el medio que han incluido otras variables importantes. Sirviendo como base, esto sirve como base, este consenso, entonces sirve como base a las regulaciones cuando se toman en un momento determinado. Siempre estamos hablando de que igual tenemos que actualizar recomendaciones nutricionales, etcétera, porque el estilo de vida de las personas ha cambiado, porque como ahora mismo decíamos ante el índice de masa corporal, ahora nos referimos a la circunferencia perimetral, abdominal y va cambiando el conocimiento. Para no irnos por la rama, entonces esto vale para hacer declaraciones nutricionales y evaluaciones de alimentos, este consenso, y las decisiones regulatorias se apoyan evidentemente en este consenso, porque como hemos dicho, los comités científicos están formados por expertos, por científicos que no solo cogen información antigua y las repiten en las universidades, sino que también están haciendo una investigación activa
colaborativa. Es fruto de la colaboración ahora mismo tenemos muchas redes de colaboración, afortunadamente, que están facilitadas por todos estos medios que tenemos, y esto hay que explotarlo en este sentido. En un contexto saturado de información, que es el que estamos viviendo, este consenso científico entendemos que es fundamental como otro consenso en otro contexto para asegurar los mensajes y decisiones que se hacen de manera fiable y fundamentados en una evidencia objetiva. No entiendo yo, no es por ser científico, que hay una evidencia más objetiva que la ciencia, ¿no? Y con las herramientas que tengamos en ese momento. Entonces, no se pueden obtener evidencias que no sean objetivas si no se hacen a través de la ciencia, y estas son las que mantienen lo de la regulación o ayudan a establecer la regulación. Para fortalecer esta credibilidad, ¿qué podemos hacer? Creo que ya entre lo que ha dicho Juliana, lo que comentó Ivonne al principio y lo que ha comentado Fernando, que tiene muchísima más experiencia que yo en comunicación, se han dado unas claves importantes, pero la clave, en mi opinión personal, es mejorar la formación continua. Por ejemplo, en el caso de los profesionales de la salud, ¿no? Es un grupo de profesionales que tienen una credibilidad muy grande en el consumidor, y muchas veces muchas de todas estas fake news que estamos teniendo, hemos mencionado anteriormente, están relacionados con alegaciones de salud que se dan a los productos, ¿no? Tanto en un sentido como en otro sentido. En este sentido, me parece, ya se han dado cursos y ya hay una interrelación entre los que trabajamos más en alimentos y más en esta frontera entre los alimentos de salud, y puedo poner algunos ejemplos, por ejemplo, de comunidades científicas grandes que son consultadas por las reguladoras. En el caso, por ejemplo, de Latinoamérica podemos hablar de RIAS, y en el caso internacional de la reacción de Maillard. ¿Y por qué menciono de IMARS? ¿Y por qué menciono esto? Porque, bueno, la mayor parte de los productos que se forman durante los procesados y que tienen esas dos caras, de dualidades de dos caras, que pueden ser positivos o negativos según su grado, pues está influenciado por esto, y muchos de estos alimentos procesados pues contienen niveles diferentes de estos que influyen en la salud. Entonces, esta formación y esta interacción es muy importante. ¿Y fuentes confiables cuáles son? Además de formarlo, antes de pasar a las fuentes confiables, me parece que es interesante también mencionar que además de estos grupos de expertos, en los que hayamos expertos con diferentes puntos de vista y que ayudemos a entender entre nosotros, nos ayuden a entender los profesionales de la salud cómo tenemos que comunicarle las cosas para que sean sencillas y ellos lo entiendan, y cómo nosotros comunicárselo tanto al consumidor como al de la salud. También hay algo que este marco me vale muy bien para decir que tenemos que hacer un esfuerzo desde las políticas para incluir la educación alimentaria, como también debíamos incluir otras como las financieras, ¿no? La educación alimentaria desde los niños, desde que son pequeños. Ya sabéis que, por ejemplo, un abanderado en esto es Japón, y Japón pues, fue el que impulsó todo lo de los alimentos funcionales y toda esta temática. Ya tiene mucha experiencia, pero incluso educa a los niños en los colegios en cómo tiene que hacer la compra, en qué se basan los procesos, cómo tiene que hacer, en qué se diferencian los procesos y cómo tiene que hacerlo para que sean saludables, etc. Esto me parece muy interesante. ¿Y dónde están las fuentes confiables? Pues creo que antes se han mencionado, ¿no? Y estamos hablando todo el rato de los clásicos, como se dice, ¿no? Pues podemos ir a las organizaciones, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud, todos ellos tienen páginas web y todos con sistemas muy interactivos. Se ha mejorado mucho la comunicación para hacerla sencilla. Creo que ahí es donde tenemos que ir. Tenemos que ir a EFSA, a las agencias nacionales que tenemos, a la FDA, y en Latinoamérica, pues a las entidades como la Agencia Latinoamericana y del Caribe de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y como la Red Interamericana de Autoridades del Control Sanitario. Me parece que tenemos un nicho de un conjunto de autoridades que intentan hacer un esfuerzo por relacionarse con la ciencia y llegan en este sentido. Y por tanto, es esencial combatir la desinformación en los medios, en redes sociales. Antes he mencionado, es importante, pero en los medios también, porque en los medios televisivos también se hace, o en la prensa escrita también, intentar demostrar, sin competir con ellos, cuáles son aquellas redes sociales que no utilizan o no tienen un respaldo científico, porque esto claramente, como venimos comentando, puede perjudicar la salud pública, al fin y al cabo, y socavar la confianza en la ciencia y la regulación alimentaria, y vamos a confundir muchísimo al consumidor. Gracias, Dolores. Me quedo con varias cosas.
Primero también que, para añadir, que no toda la evidencia quizás tiene el mismo peso, ¿no? Esto de quizás diferenciar entre los estudios observacionales, que son muchos, que a raíz de los cuales salen esos títulos alarmistas, priorizar, ¿no?, más los experimentales, los que tienen una metodología mucho más sólida y robusta. Creo que también eso es importante al momento de la búsqueda de información desde el lado del consumidor. Y también, y ya teniendo en claro, ¿no?, el proceso de seguridad de un alimento y bebida y que tiene que cumplir con estrictas normas de inocuidad y seguridad alimentaria, también que independientemente de lo que comemos, es fundamental esto de la promoción de hábitos de vida saludable, ¿no? No solamente el hecho de comer bien, variado, tener una alimentación variada, equilibrada, sino también tener un buen descanso, hacer actividad física, o sea, todo tiene que ser en un equilibrio porque si no, uno no va con el otro. Entonces, eso también me parece importante sumarlo a la reflexión. Ahora les gusta dar lugar a las preguntas que fueron llegando desde la audiencia para ustedes. Les voy a leer en los minutos que nos quedan. Para ambos, cualquiera puede responderla. ¿Cuáles serían los pasos o recomendaciones que nos darían para que las instituciones académicas en tecnología de alimentos podamos contribuir desde la región de las Américas a mitigar el fenómeno de la desinformación y la falta de verificación de noticias falsas? Bueno, yo me comento dos cosas. Primero, lo que estamos haciendo aquí es las asociaciones de consumidores que trabajamos conjuntamente cuando detectamos, porque nos llega a través de algún consumidor, incluso a través de una empresa o de quien sea, algún tipo de información que genera dudas, pues lo que hacemos es remitirlo a las personas que tenemos nosotros, expertas en diferentes materias, para que confirmen, sea sobre alimentación, sea sobre tecnología, sea sobre cualquier temática y de esa manera podemos contrastar si es real o no. Y otra cosa que estamos haciendo es actuar de manera conjunta. Yo lo que intento recomendar es eso, es decir, que por ejemplo las instituciones académicas, las empresas, inclusive las administraciones se pongan en marcha de manera conjunta, que primero promuevan la denuncia entre los ciudadanos, es decir, que si detectan alguna información que les genera dudas, que las remitan a un correo electrónico para que ellos, donde están las universidades, donde están los institutos de investigación, etcétera, puedan confirmar la veracidad o no de esa información y a partir de eso, que en una página web se puedan sacar todas las noticias falsas con la información de quién ha dicho si es verdadera o es falsa, de si realmente se queda en el bloque de fake news o se queda en información veraz. Pero lo que no podemos hacer es cada uno ir por un lado. Porque entonces van a ganar los que están generando las fake news. Porque vamos a tocar pequeños espacios. De manera que la solución tiene que ser una solución conjunta y una actividad conjunta de lucha contra las fake news o la desinformación. Gracias, Fernando. No sé si Dolores querés complementar. No, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Creo que esto de que hablamos del consenso, ¿no? Si acaso poner de nuevo el consenso es importante, pero no solo entre la parte científica, sino establecer un contexto, un consenso entre los diferentes implicados, ¿no? En la difusión de este tipo de información. Y bueno, pues creo que está claro, ¿no? Hay que mirar la fuente, hay que evaluar la fuente muy claramente de dónde viene y luego quién está difundiendo esto y la formación que tiene esta persona, ¿no? Pero existen herramientas porque como bien estábamos comentando anteriormente, nos consta que no solo a nivel nuestro, europeo o nacional, que lo conocemos más, sino a nivel internacional, como también has comentado tú, Juliana, anteriormente, y hemos ido mencionando, pues hay manera de establecer una relación entre lo que son los organismos reguladores y los profesionales, ¿no? Entonces esto es trabajar todos a uno, fonto vejuna, es que se dice, todos en consenso, ¿no? Creo que esto es lo más importante y no puedo estar más de acuerdo con Fernando. Y yo como complementaría, por ejemplo, desde el punto de vista de la prensa, que muchas veces nos dejamos llevar por títulos alarmistas y después vemos que dice, según un estudio se afirma, pero nunca hay una nota al pie, nunca dice quién lo firmó. Y también creo que como instituciones científicas, esto de, bueno, ustedes ven una nota que les genera dudas, obviamente, por ese título alarmista, también al medio repreguntarle, ¿no? ¿En qué se basa? ¿Cuál es la fuente? Y ahí también desmembrar toda esa información que muchas veces se comparte como veraz.
Y también, y en línea con otra de las preguntas que llegó, hablamos un poco de los influencers, ¿no? Que en muchos casos revuelan más esta desinformación, ¿no? Y solo lo comunican y el usuario que lo gusta lo sigue, como tu cuñada Fernando. Em, en sus países, bueno, en España o ya sea en la región europea, que nos puedan comentar si existen normas o códigos que regulen la labor de los influencers, ¿no? Entendiendo que esta desinformación es un problema, ya el Foro Económico Mundial lo identificó como un problema en la agenda pública, si hay algún tipo de avance regulatorio en este sentido. Sí, bueno, vamos a ver, tenemos tanto regulación como autorregulación, es decir, eh, la regulación viene primero, hay un decreto, si no recuerdo mal, del año 2024, que lo que establece es quién está considerado como un usuario de especial relevancia, es decir, porque tiene un número de seguidores muy alto, etcétera, para concretar un poco qué es ese concepto de influencer. Luego, la propia Ley General de Comunicación Audiovisual también pone limitaciones. También con carácter general, obviamente, todas las leyes en materia de alimentación que hablan un poco de cómo se tiene que publicitar, qué información tiene que aparecer etiquetada, etcétera, se tiene que cumplir también por parte de los influencers. Y luego hay un código de conducta hecho por, aquí tenemos una asociación que es de autocontrol de la publicidad, que tiene un código de conducta con influencers de este mismo año. Y en la Unión Europea hay varias directivas que de alguna manera recogen cierta relación, aunque no hay una directiva concreta que yo recuerde sobre el tema de influencers. Lo que hay es una autorregulación, digamos así, o un acuerdo entre ellos, pero que no es de obligado cumplimiento. Si no se me escapa, que seguramente se me escapará alguna cosa, porque normas aquí tenemos hasta de cómo tenemos que apoyar la mano en la mesa. Yo creo que esto es Gracias. una cosa muy reciente, ¿no? ¿No? Mm. Aunque ya llevamos uno de los últimos 20 años, pero creo que en los últimos 10 años y sobre todo después de la pandemia es cuando, ¿no? Cuando realmente el consumidor genérico pues se ha puesto, porque antes era igual una cosa más de los jóvenes o más así, ¿no? Pero ya se ha ido actualizando y ahora más con la IA, ¿no? Que era lo que estábamos diciendo, que se pueden hacer productos que parecen muy fiables y yo creo que sobre todo están en las redes sociales estas de día a día. Me parece que hay cosas más desde el punto de vista ético, ¿no? De más que de la alimentación, desgraciadamente. Es mi opinión ya como consumidora más que como experto, porque y aquí lo que pasa es que yo creo que sí, que hay que contrastar, no sé allí, pero aquí en España, por ejemplo, a través de la FECIT, bueno, seguro vosotros lo sabéis también, muchas veces cuando van a salir artículos y cuando se van a poner, ya hay un grupo de expertos, entre los cuales estoy yo, están también seguramente mis compañeros, que te preguntan, ¿no? Este paper, este artículo va a salir, sobre todo cuando hay temas claves, como este que comentábamos antes, ¿no? Con un estudio que puede tener muchas limitaciones o que puede ser una alarma social, porque son cosas que parecen como muy tal. Y entonces yo creo que sí, que hay que seguir trabajando en este sentido, porque me parece que todavía, aunque haya algunas regulaciones, todavía nos queda, porque en los influencers se nos escapan muchas cosas, ¿no? Se nos escapan muchas cosas. Sí, yo creo también que esta evolución del entorno digital va a ir, o sea, las regulaciones quizás no avanzan al mismo tiempo que está avanzando, ¿no? La comunicación digital y demás. Ahora hay, por ejemplo, con la inteligencia artificial, influencers que no son personas, están hechos con inteligencia artificial, pero te hablan de un producto, te cuentan la experiencia probando algo. Entonces también hay como distintas vetas en ese sentido. Ya llegando al final de la actividad, creo que respondimos casi todas las preguntas. Igualmente, las que quedaron sin responder las enviaríamos por correo para ser respetuosos con los tiempos y los de nuestros panelistas. Em, Antes de cerrar y volver con Ivonne, bueno, primero agradecerles a Dolores y a Fernando por sus reflexiones. Lo que nos propusimos hoy era hacer una mesa de diálogo, ¿no? De este tema tan actual que es la comunicación y la información. Creo que algo que nos llevamos es que la confianza en los alimentos y bebidas está puesta sobre el rigor científico
Este foro para nosotros, bueno, hablo como la IAB, ¿no? Refuerza nuestro compromiso por empoderar al consumidor a tomar decisiones informadas, pero siempre basadas en evidencia, en hablar también de alimentación, pero de la mano con hábitos de vida saludable, o sea, tiene que ser una ecuación en su conjunto. Y como la IAB siempre estamos trabajando activamente para visibilizar el respaldo técnico y científico de los alimentos y bebidas, promoviendo una comunicación transparente, lo hacemos mucho en redes. Dolores, vos lo explicabas con todo el proceso técnico que hay detrás de un alimento y bebida. Bueno, instituciones como la IAB nos tomamos el trabajo de, bueno, explicar qué es un aditivo, qué es el Codex, cuál es la función para la industria, poder traducir esa información quizás técnica o que se desconoce, hacerla mucho más accesible también al consumidor. Y esto lo hacemos de la mano con alianzas estratégicas, y es por eso que también nos propusimos hacer esta primera actividad con Fundación Triptolemos, ¿no? Para seguir ampliando ese alcance y conocer también las miradas, ¿no? Bueno, LATAM, Europa y demás. Así que me gustaría cerrar con eso. Como a la IAB, como industria, vamos a seguir trabajando desde la ciencia, la colaboración, la transparencia, para poder fortalecer la confianza en los alimentos y bebidas que forman parte de la vida de millones de personas. Así que gracias, Fernando, Dolores, y Ivonne, te devuelvo la palabra a vos. Gracias, un excelente diálogo, muy dinámico. En una hora hemos sido capaces de poner sobre la mesa pues, muchos temas que veo que afectan a los dos lados del Atlántico con la misma intensidad. Yo también me quisiera referir a que, de hecho, las noticias falsas han existido siempre, las desinformaciones. Pues, tal vez ahora la gran diferencia es que hemos pasado de unos sistemas analógicos que iban más lentos, teníamos que poner una carta, ir a correos, etcétera, y ahora con un correo electrónico, con un WhatsApp, podemos dar la vuelta al mundo varias veces en un día. Esto va en contra, pues la velocidad se ha disparado. También quisiera resaltar el hecho de que tenemos que diferenciar lo que es la ciencia. La ciencia se basa en demostrar hechos, explicar los mecanismos y comprobar que son repetibles, y su difusión se lleva a cabo en revistas y otros medios que son evaluados por expertos antes de ser publicados. Mientras que la pseudociencia se basa en opiniones, en emociones que se difunden sin ser debidamente evaluadas. Este es un punto diferencial. Alimentarse es una necesidad básica y es un tema complejo, hemos dicho, y además todo ello implica una dosis muy elevada de temas emocionales. Añadir que no podemos ir con temas, con explicaciones racionales cuando estamos en temas, digamos, que son emocionales, como es el hecho de pues, alimentarse. Así que el tema no es que sea fácil, diría que es más bien complicado. Comprobar estos datos, estas fuentes fiables, que sean independientes, que garanticen la confianza, esto ya es un paso, porque la verdad es que crear desconfianza en temas que son tan importantes como es alimentarse cada día, pues la verdad es que no es una buena idea. Y después también pues, nos podríamos referir a lo que es la formación. La formación es muy importante, comprobar las fuentes, por supuesto, y el conocimiento por sí solo no es suficiente, es un trabajo de equipo. Desde Fundación Triptolemos lo que decimos es que tenemos que remar todos en la misma dirección, es decir, este trabajo de universidades, asociaciones, administraciones, todos los profesionales, periodistas, con el objetivo final de disponer de estos alimentos sanos, suficientes, sostenibles y a precios asequibles en el plato o en el vaso. Así que yo diría que la mala noticia es que las fake news pues seguirán existiendo, vinculadas a las emociones, y a veces pues ligadas desgraciadamente a negocios, a política, a economía, ideologías, etcétera, pero nuestra labor está con jornadas como esta, con formación, con ciencia, pues ir dando el mensaje que no hace tantos años el mundo solo habitaban unos 1.000 millones de personas y la realidad es que hoy pasamos de los 8.000. Algo habremos hecho bien porque tenemos que comer todos, a pesar de que hay situaciones todavía que hay que mejorar, pero la realidad es que los sistemas alimentarios están funcionando y están funcionando muy bien. ¿Mucho por hacer?
cierto, pero estamos en la buena línea. Así que, pues, de la mano pues, de la ciencia, de la mano del motor de las empresas éticas y responsables que están pues, cada día contribuyendo desde la agricultura, la ganadería, la pesca, la transformación, la distribución, pues nos ayudan a que cuando llegamos a la casa pues tenemos alimentos en fin, para pues, poder, digamos, alimentarnos. Así que, pues un mensaje, yo diría que optimista, y sobre todo de felicitar pues, estas iniciativas. Hemos puesto sobre la mesa comunicadores, investigadores, asociaciones de consumidores. Finalmente todos somos consumidores y todos, digamos, remando en esta dirección. Así que por mi parte, pues muchísimas gracias desde pues, Fundación Triptólemos, y agradecer pues, a todos los asistentes que nos han acompañado en esta jornada. Gracias. Gracias, Ivonne. Gracias a todos. Vamos a estar cargando la grabación de este foro en nuestros canales de YouTube, así que la pueden volver a ver. Y bueno, invitarlos también a que nos sigan en redes, que vamos a estar compartiendo más foros y más contenido educativo detrás del procesamiento. Así que gracias, Ivonne, Dolores, Fernando, y a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.